Reciban un cordial saludo. Esta intervención va a estar dirigida con el decreto 2616 del 20 de noviembre del 2013. Al tema que nos ocupa, concretamente con el tema del ingreso base de cotización, este ingreso trae un límite mínimo, que es el salario mínimo, y un límite máximo, que son 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Diríamos que esta brecha nos ponía un límite entre lo mínimo y lo máximo, pero aparece el decreto 2616 del 2013, donde es la excepción a un ingreso base de cotización inferior al salario mínimo. Pero antes de entrar a hablar del ingreso base de cotización, vamos a contextualizar el decreto y hacerle unas críticas no solamente académicas, sino prácticas a la eficiencia de esta norma. El decreto 2616 del 20 de noviembre del 2013 regula la cotización de trabajadores dependientes que laboran por periodos inferiores a un mes. Este decreto 2616 se cree que está diseñado únicamente para el sector doméstico, concretamente para las empleadas del servicio doméstico. Pero es un error. Realmente el decreto nace por una recomendación que hace la OIT al país internamente para regular el trabajo decente del sector doméstico, pero no es aplicable únicamente a este sector. Es aplicable a cualquier trabajador que labore por días en periodos inferiores a un mes, que labore una vez a la semana, que labore cada 15 días, que labore 3 veces a la semana. Pero no se aplica únicamente al sector doméstico, se puede aplicar también a taquilleros, a vendedores, a atención en restaurantes, por ejemplo, solamente los fines de semana, sin que se ajuste ni siquiera un medio tiempo, entre otros. Entonces es importante aclarar que es para trabajadores por días. Ahora, hay una palabra muy importante y es que es cotización para trabajadores dependientes. Entonces, no se aplica para contratos de prestación de servicios o trabajadores independientes. Esta fue una de las preguntas que inicialmente surgieron cuando empezó a salir el decreto. Estamos hablando más o menos 2014, 2015, ya tiene un poco más de fuerza el decreto. La primera pregunta que hacían era: soy trabajador independiente, soy contratista y solamente voy a la empresa 1 o 2 días a prestar mis servicios. ¿Puedo acogerme al decreto de trabajadores por días? No, porque es precisamente para trabajadores dependientes. Y el trabajador independiente, incluso desde su naturaleza, no tiene por qué ir a la empresa de manera continua, porque no es un trabajo que esté continuamente subordinado a las órdenes del empleador, sino por el contrario, es un trabajador independiente que lo puede realizar desde su casa, desde su oficina, en fin. Bueno, este decreto tiene algunas observaciones que yo les decía. Antes de entrar al ingreso a base de cotización, quiero hacer una reflexión sobre el mismo. El decreto 2616 permite que los trabajadores dependientes que laboren por días estén afiliados y cotizando. 1, al fondo de pensiones. 2, a la ARL de manera completa. Pues sería un absurdo pretender proporcionar la cotización a la ARL sabiendo que es una prima de aseguramiento muy mínima. Pero en el sistema de salud, quien se vaya a acoger a la afiliación de trabajadores por día debe de estar en el régimen subsidiado. Entonces empiezan los inconvenientes prácticos del decreto. El primer inconveniente práctico: ¿qué pasa si voy a coger el sector más común de trabajos por días, el sector doméstico? Si la empleada del servicio doméstico, por garantizar su salud de manera voluntaria y con capacidad de pago, paga solamente al régimen contributivo en salud, ya no estaría en el régimen subsidiado, sino en el régimen contributivo con un salario mínimo, y no me permite afiliar a la trabajadora por días. 2, ¿qué pasa si está en el régimen contributivo, pero no como contribuyente, sino como beneficiaria?
Por ejemplo, es la empleada del servicio de su casa que va a hacerle las funciones de aseo una vez a la semana, en el mes solamente va 4 o 5 veces al mes, pero es beneficiaria de su esposo porque su esposo sí es contribuyente. Entonces está en el régimen contributivo, no como cotizante directamente, sino como beneficiaria. Entonces también estaría excluida de este decreto. Entonces miremos que es un decreto que es muy difícil de aplicar porque es muy difícil que una trabajadora o un trabajador por días esté específicamente en el régimen subsidiado en salud. Que los hay, sí, pero no es un decreto universal. Ahora, hago otra crítica. Desde la elevación del derecho a la seguridad social como derecho constitucional prestacional en la Constitución Política de 1991 y su posterior regulación en la Ley 100 de 1993, se dice que el derecho a la seguridad social es un sistema integral que se ha venido pretendiendo integrar todos los 4 subsistemas, en especial el fondo de pensiones, salud y riesgos laborales bajo un mismo obligado. Entonces acá diríamos que estaríamos parcializando esa integralidad del sistema, porque cuando ya la ley 100 ha avanzado sobre una cobertura queriendo abarcar el mayor número de cotizantes, pues aquí me están parcializando. Estaré en el régimen contributivo, en pensiones, cotizando en riesgos laborales, pero en el régimen subsidiado en salud. Esto trae algunas deficiencias en el sistema. ¿Por qué? Porque ya lo vimos al inicio, que en el régimen contributivo en salud tengo prestaciones asistenciales y económicas. ¿Económicas cuáles? Licencia de maternidad, licencia de paternidad e incapacidad. Mientras que en el régimen subsidiado tengo atención asistencial, pero no tengo prestaciones económicas. Es decir, una persona en el régimen subsidiado no tiene derecho a licencia de maternidad, a licencia de paternidad o a incapacidades. Esto a mí me preocupa desde una perspectiva y es la acción de tutela y la protección a derechos fundamentales. ¿Por qué? Bien sabemos que el juez de tutela, según el artículo 4, puede estar en la figura de inaplicabilidad de la ley. Es decir, yo no aplico una ley por aplicar y amparar derechos constitucionales. El derecho al trabajo es un derecho fundamental. El derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, ya ustedes nivel maestría, pues pueden identificar si es o no derecho fundamental, pero que puede convertirse en derecho fundamental y que algunos organismos internacionales lo han reconocido de entrada, como el Pacto de San José, como derecho fundamental. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo estoy, un afiliado está en el régimen subsidiado en salud por el decreto de afiliación de trabajadores por días y, por ejemplo, es una empleada del servicio doméstico y queda en embarazo? Va y le solicita al sistema la licencia de maternidad y pues el sistema le va a decir, usted está en el régimen subsidiado en salud, no tiene derecho a prestaciones económicas. Podrá instaurar una acción de tutela en contra del empleador solicitando su licencia de maternidad y podría un juez decir, me aparto de lo que dice el decreto 2616 del 2013, amparo un derecho de la mujer materna, del bebé que está por nacer, del mínimo vital en la licencia de maternidad y ordeno que el empleador pague esa licencia. Dejo interrogante. Podría ser un juez constitucional muy legalista, que no sería la función del juez constitucional, y decir, no, simplemente el empleador se ampara en el decreto 2616, donde le permite afiliación de trabajadores por día, y una de las condiciones es que su trabajador esté en el régimen subsidiado. Pero podría suceder que un juez constitucionalista diga, me aparto del contenido del decreto 2616 y amparando derechos constitucionales de la materna y del que está por nacer, vinculo al empleador para que pague esa licencia de maternidad. Hagamos extensibles estas prestaciones económicas a una licencia de paternidad y a una incapacidad. Entonces yo creo que sería un riesgo bien grande. Por eso considero que este decreto 2616 tiene
sus críticas, no solamente académicas, sino prácticas. Ahora, no quiere decir que no se pueda usar, es un decreto que obviamente está en uso. ¿Cómo se calcula el ingreso base de liquidación para trabajadores por día según el decreto 2616 del 2003? Si labora entre 1 y 7 días al mes, se cotizará sobre un cuarto de salario mínimo. Si labora entre 8 y 14 días al mes, se cotizará sobre medio salario mínimo. Si labora entre 15 y 21 días al mes, se cotizará sobre 3/4 de salario mínimo. Y si labora más de 21 días al mes, pero menos de 30, porque si estamos en 30 ya sería todo el mes y no le aplicaría el trabajador por días, cotizará sobre un salario mínimo. ¿Qué ventajas económicas tendría laborar entre 21 días al mes y menos de 30 días? Cotizar pensiones, cotizar riesgos y estar en el régimen subsidiado. Personalmente sugiero a empleadores que si usted tiene un trabajador que solamente le labora 22 días al mes contando trabajos por días, no utilice el decreto 2616, haga un esfuercito más y páguele salud en el régimen contributivo y así tendría plena amparo de prestaciones asistenciales y económicas en el subsistema de salud. Ahora, sigo con las críticas, ya aquí tocamos el ingreso base de cotización, sigo con las críticas del decreto. Resulta que si yo cotizo de 1 a 7 días, solamente tendré una semana de cotización mensual, contabilizadas entre las semanas. Si cotizo entre 8 y 14 días, me contabilizarán 2 semanas mensuales. Si cotizo entre 15 y 21 días, se contabilizarán 3 semanas mensuales y si cotizo más de 21 días, serán 4 semanas mensuales. ¿De dónde resulta acá la crítica? Pues si estamos viendo lejano la causación de los requisitos de densidad de semanas para la pensión de vejez, para la pensión de invalidez y sobrevivientes, que si bien son menos semanas, son 50 semanas en los últimos 3 años, a la fecha de estructuración si es invalidez o a la muerte si es sobrevivencia, creo que cotizar una semana al mes, 2 semanas al mes, 3 semanas al mes, hace más lejano la adquisición de la prestación económica pensional. O sea, pues, pensión de vejez es obvio que va a ser mucho más lejano si cotizo una sola semana mensual, pero también puede verse afectado una invalidez y una sobrevivencia en economías tan inestables como las de nuestro país, que no todos los trabajos son con una estabilidad temporal como la que quisiéramos. Esto es pues alguna de las críticas que realizo al decreto 2616 del 13 de noviembre del 2013. Lo importante y lo rescatable acá es que en el tema relacionado con el ingreso base de cotización es uno de los temas que permite hacer un ingreso base de cotización inferior al salario mínimo, que era lo establecido inicialmente y originariamente en la Ley 100 de 1993. Muchas gracias. Continuamos entonces con otros temas.